Vamos a darle continuidad, jóvenes, a lo que hemos tratado, pero bien, como les decía, jóvenes, vamos a continuar dándole énfasis a lo que hemos venido tratando lo que son estos días. Recordemos que pues la temática es pues lo concerniente a los derechos humanos, pero específicamente lo que es su evolución histórica. Hemos, hemos estado viendo los antecedentes, cuál es ese proceso evolutivo que han tenido a través de la historia, pues. Y hemos llegado pues al hecho de entender que sus orígenes se remontan prácticamente hace mucho tiempo atrás. O sea, no es algo que, ya lo noté Jorge, ya, es algo que, no es algo de que se data de nuestra actualidad, sino que su proceso de desarrollo y evolución ha sido paulatino, hasta el punto de culminar con la concretización ya de lo que son los mismos en lo que es lo que se le denomina lo que se le denomina la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Producto de lo que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, han surgido lo que son las diferentes organizaciones de derechos humanos, tanto en cada uno de los países como a nivel mundial. Lo que debemos tener claro, jóvenes, es que todos los organismos de derechos humanos tienen su base filosófica y su base en cuanto a lo que es su constitución como organización, en base a lo que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como que se diga, es la Biblia de estas organizaciones. Es su mayor herramienta. En el mundo vamos a encontrar muchas organizaciones de diferentes tipos de, de connotación. Una, pues son dependientes de lo que es la ONU, pero otras no son dependientes de la ONU, sino que son ONG que son totalmente autónomas y que han surgido productos de coyunturas tanto históricas como políticas en diferentes zonas. Em, entonces, vamos a tratar de analizar cuáles son cada una de esas organizaciones. En lo que vamos a quedar claros, jóvenes, es el hecho de que todas tienen el mismo objetivo: promover la defensa de los derechos humanos. En eso sí, vamos a hacer énfasis, quizás en algunas pues hayan variaciones en cuanto a lo que son pues definiciones conceptuales, pero el centro o la base es eso. Vamos a ver que hay unas que tienen potestad de investigar violaciones o presuntas violaciones de derechos humanos que suceden en algunos países. Y los gobiernos no pueden oponerse, sino que tienen que colaborar con las comisiones que van a investigar. Hay otras de que no tienen esa potestad, porque son organismos autónomos, independientes, y en los países del mundo solamente le deben de rendir cuentas a las organizaciones de la ONU, que las organizaciones de la ONU son prácticamente entidades que, bueno, tienen supremacía en primer lugar, es decir, que se basan en leyes y tratados internacionales, y los países suscriben esas leyes y tratados internacionales. Y cuando un país suscribe lo que es un tratado internacional, el país se compromete a cumplir y a respetar los mecanismos que surjan producto de lo que son esos acuerdos. Entonces, en primera instancia, vamos a analizar las que son referentes a la ONU, es decir, las dos entidades que dependen de la Organización de las Naciones Unidas. Recordemos que la ONU se caracteriza, jóvenes, porque, bueno, en primer lugar,
el concepto de ONU, la definición de ONU es Organización de las Naciones Unidas, ONU. Y la ONU se creó con el objetivo de ser un centro de convergencia de todos los países del mundo, en donde se pues dialogase sobre temas de interés mundial, sobre soluciones a las problemáticas que atañen al mundo. Entonces, en la ONU está integrado por todos los países del mundo. Es un derecho y es una responsabilidad el hecho de formar parte de la ONU, porque la ONU es un organismo mundial. La ONU no es de ningún país, la ONU es una entidad que no le pertenece a ningún continente y a ningún país, sino que es un organismo que es de todos los países del mundo, es de todos los países del mundo. Entonces, la ONU se caracteriza porque tiene diferentes áreas de acción y partiendo de que tiene esas diferentes áreas de acción, designa lo que son instituciones para que trabajen en cada una de esas áreas. Tenemos el ejemplo, vaya, de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que se encarga de lo que es la parte de la salud en el mundo. Promover campañas de vacunación, la integración de vacunas a lo que es el cuadro básico, promover políticas de prevención de enfermedades o también establecer mecanismos de acción cuando surgen lo que son brotes o pandemias. Ahorita con el surgimiento de la pandemia del COVID, pues la OMS pues tuvo un papel activo. Es la única que puede decretar cuando hay una pandemia a nivel mundial, es la única. La OMS, si cuando por ejemplo, cuando surgió el brote del COVID, hasta que la Organización Mundial de la Salud determinó que era una pandemia y decretó, tenía esa categorización, porque es la única entidad que tiene el poder de hacerlo, no hay otro. O sea, si la ONU, si la OMS ya decreta que es una pandemia, pues es porque está integrado por un cuerpo de expertos, no, o sea, la OMS es una institución pues científica y técnica en el hecho de que se integra por expertos en el área de la medicina, de la salud, que pues con sus conocimientos vienen a formar y a contribuir. Entonces, así también tenemos en el área de los derechos humanos. En el área de los derechos humanos, jóvenes, nos caracterizamos porque tenemos una institución que es la más importante. Y esa institución prácticamente es la que tiene, en cuanto a lo que es la jerarquía, el sitial más alto. Vamos a admitir Carlos Andrés Laínez. Vamos a ver si lo tengo anotado. No. Bueno, ya está anotado, Carlos Andrés. Ese organismo, jóvenes, lo conocemos como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En primer lugar, es la principal entidad de las Naciones Unidas en el ámbito de derechos humanos. Es la más importante. Es la más importante. Y esta, pues, su papel en primer lugar es garantizar de que sean salvaguardados los derechos humanos de las poblaciones a nivel mundial. Obviamente que un tanto utópico, pues, porque todos sabemos de que a las narices de la ONU se dan muchas violaciones en los países en cuanto a lo que son derechos humanos. No nos vayamos tan lejos, aquí tenemos ejemplos. Pero bueno, eso es la teoría y en principio esa es eh, la función que tienen estas entidades. Entonces, eh, su objetivo es eso, tiene competencias técnicas y tiene la capacidad de formar pues apoyo en lo que es pues normas internacionales, seguimiento de lo que son casos de violaciones a lo que son los derechos humanos. O sea, tiene facultades amplias. El alto comisionado, jóvenes, está dirigido por una latinoamericana. Vamos a ver si ustedes la conocen. Ella fue presidenta de Chile, solamente como un dato.
¿Quién me puede decir el nombre? Es una expresidenta, mejor dicho. ¿Cuál ha sido la presidenta que... Michelle Bachelet. Marilyn, vamos a anotar a Marilyn porque no participó. Michelle Bachelet, jóvenes. ¿Qué se me hizo la hoja? Aquí está. Anotar a Marilyn porque no participó. Michelle Bachelet, jóvenes, es la persona que está al frente de esta institución. Ella es pues la directora del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Michelle Bachelet pues ha sido una persona muy, muy activa, una gran presidenta que ha tenido Chile. Ella pues ha promovido muchas políticas en beneficio social. Su gobierno pues le dio bastante prioridad a lo que es pues aspectos vitales en cuanto a lo que es salud y educación en Chile. Su gobierno fue es muy, ha sido un ejemplo para los otros países. Entonces, el hecho de que ella ahora tenga este cargo, pues es un mérito, porque recordemos que estos cargos en la ONU no se los dan a cualquier persona. O sea, estas personas tienen que tener un meritaje y una formación muy buena. Y aparte de eso también, no tienen que tener ningún tipo de antecedentes o vinculaciones con corrupción o cosas que sean ilícitas. O sea, tienen que tener un historial impecable. Es como que si busquen acá algún político, no van a encontrar porque casi la mayoría están vinculados o al narcotráfico, corrupción, crimen organizado, lavado de activos, defraudación fiscal. Entonces, en el caso de ella, ¿no? Ella tiene un historial muy bien. Entonces, actualmente ella es la directora de esta organización. Ahí tenemos el logo. Siempre les decidí colocar el logo y la persona que está al frente para que ustedes se familiaricen. Cuando vean el logo, bueno, esa es la institución de los derechos humanos. Se encarga por garantizar que se cumplan estos derechos en los países del mundo. Entonces, el alto comisionado está monitorea en cada uno de los países y cuando ve de que hay situaciones, entonces interviene, hace acercamientos con los gobiernos y con las partes afectadas, con la intención de buscar pues mecanismos de solución más viables. Otra institución que forma parte de la ONU es el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Hay una diferencia con el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y el Alto Comisionado. El Consejo de Derechos Humanos prácticamente solamente sesiona una vez al año, es decir, se reúne anualmente, mientras que el Alto Comisionado es una institución que pues los 365 días del año están pues en funcionamiento activo. Estos no. El Consejo de Derechos Humanos se reúne solamente anualmente. Ahora, el Consejo de Derechos Humanos tiene la potestad de debatir en cuanto a lo que son pues situaciones que ocurren en los países. Por ejemplo, si hay casos de violaciones, pues el Consejo tiene el derecho de organizar comisiones de investigación y enviar esas comisiones a los países para investigar y ver cuáles han sido pues los diferentes tipos de situaciones que han generado en lo que es la negación de los derechos humanos. Entonces, la comisión tiene el derecho primero de documentar, de comprobar que se estén dando esas violaciones. Y una vez que la comisión ha comprobado y de que sí existieron, vienen los mecanismos, pero que son otros. Aquí es donde intervienen tanto lo que es la Corte Penal Internacional más que todo. Entonces, la otra cuestión que lo que es en esencia las personas que integran lo que es el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, jóvenes, está conformado por 47 estados. Entonces, los 47 estados, es decir, por 47 países.
Recordemos que en el mundo hay muchos más países. Lo que pasa que los candidatos o los países que quieran ser candidatos para ostentar esto son sometidos a voto. Entonces, los que reciben pues una mayor cantidad de votos son los que son escogidos para que formen parte de lo que es. Vamos a anotar este muchacho, Jorge, yo creo que no había ingresado, Jorge Humberto Marchante. Sí, está anotado. Entonces, los miembros son elegidos por mediante voto, por medio de voto. Y pues por mayoría simple, son elegidos para que ocupen los escaños del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Vamos a admitirla. Vamos a ver. Astrid. Profe, ahí me disculpa porque me estoy saliendo de las clases, pero es el falla de internet No se por preocupe, Pilar. Zoom, entonces me está No se sacando. preocupe. Muy bien. Entonces, en eso consiste, jóvenes, lo que es el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Sin embargo, aparte de estas organizaciones que dependen de la ONU, también otras que no dependen de la ONU. Su papel más que todo es totalmente independiente y autónomo. Y vamos a ver. Bueno, aquí tenemos la presidenta, se me había olvidado. Esta es la presidenta del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Elizabeth Fischbelber. Entonces, Elizabeth Fischbelber, ella es pues la presidenta, ella es por parte de Austria. Y ahí tenemos el logo. Ustedes van a ver de qué logo aparecen las siglas como que no concordaran con las que tengo acá. Sin embargo, el logo tiene sus siglas, pero en inglés. O sea, esta es la forma en la que se dice Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Aquí está en inglés. Por eso es que, por si tiene alguna duda. Muy bien. Antes de continuar con Amnistía, ¿quién ha visto este logo alguna vez? No, profe. Nadie lo ha visto, nunca lo han visto. Ustedes que navegan en internet, que ven noticias, nunca han oído de Amnistía Internacional. Nunca, nunca. Ese logo es bien llamativo, o sea, al verlo a cualquiera se le queda en el subconsciente. No, profe. Ahorita con que lo vean ya se le va a quedar, pues. Bueno, Amnistía Internacional es otra institución de derechos humanos, pero es una institución de carácter internacional. Es decir, de que prácticamente pues es una institución global. Y el objetivo supremo de Amnistía Internacional es garantizar de que se respeten los derechos humanos en el mundo. Trabaja también por promover y concientizar a las poblaciones en relación a cuáles son sus derechos, porque muchas personas desconocen sus derechos. Entonces, su trabajo también es eso, concientizar, formar a las personas para que pues se tengan conciencia en primer lugar de cuáles son sus derechos. El surgimiento de Amnistía Internacional fue en el marco de una situación de violación de derechos humanos. Y se dio así, un abogado británico llamado Peter Benenson realizó un artículo o escribió un artículo sobre lo que era un caso de unos estudiantes portugueses que habían sido encarcelados por el simple hecho de brindar en una graduación, de brindar por la libertad del país. Entonces, solamente por eso fueron encarcelados. Entonces, a raíz de eso, Peter hizo un artículo y ese artículo lo publicó en el diario El Observador, de Observer. Eso se convirtió en noticia a nivel mundial. Comenzó a ganar una fama y una popularidad este caso y de entrada también la acción que estaba haciendo Peter en beneficio de los estudiantes. Entonces, esto comenzó a aglutinar más gente, poco a poco se convirtió en un movimiento, se convirtió en un movimiento mundial. Y luego se decidió entonces, como ya tenía muchos adeptos,
se decidió constituirse como una organización, como una ONG, en este caso con el nombre de Amnistía Internacional. Y Amnistía ahora es una organización que está presente en más de 150 países y trabaja para que sean reconocidos y respetados los derechos humanos. Entonces, hay otra cuestión también que esta organización tiene la facultad de investigar. Puede enviar comisiones a los países para comenzar a investigar y documentar. La única cuestión es que en este caso, pues, los gobiernos no están obligados en primer lugar, a facilitar información o no, porque esta es una institución privada. Sí están obligados con las dos anteriores, porque son parte de la ONU. Y ahí, aunque no quieran, tienen que colaborar. Sin embargo, siempre la verdad sale a la luz. Y en el caso, pues, con la gente de Amnistía, ellos siempre documentan e investigan, porque con la cuestión de los derechos humanos y sus violaciones, pues, en muchas cosas es bien sencillo. Recolectar evidencias de cuando la policía ha disparado a manifestantes, o recolectar evidencias de cuando los policías están golpeando o los militares golpean a las personas. Son cuestiones así. Entonces, la organización está regida por una junta directiva. Es una junta directiva y esta junta directiva, jóvenes, está integrada pues por su presidenta, que es pues la canadiense Sarah Bimix. Aquí lo tenemos. Ella es la presidenta de Amnistía Internacional. Y ahí tenemos el logo de Amnistía Internacional. Aparte de eso, también tenemos Human Rights Watch. La función de Human Rights Watch es la misma que la de Amnistía. Lo único es el hecho de que es otra entidad aparte. Y pues el Human Rights Watch también se encarga de hacer informes, de hacer las denuncias a nivel mundial cuando un país está incumpliendo o cuando una organización pues no está siendo objetiva en cuanto a lo que es pues la garantización de los derechos humanos. En este caso, la traducción de Human Rights Watch pues es un observatorio de derechos humanos. Su presidente actual es Kenneth Rock y ahí tenemos el logo. Ese es el logo oficial de Human Rights Watch y ahí tenemos a su presidente. A nivel mundial también tenemos otra, pero con la única diferencia que esta solamente se centra en América Latina. La conocemos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CID. La CID, jóvenes, es una entidad que depende de la Organización de Estados Americanos y que solamente su área de influencia es América, el continente americano. Entonces, los países del continente americano tienen la obligación de colaborar con las comisiones que envíe la CID, es decir, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En el caso de la CID, jóvenes, su presidente que ha estado al frente de esta organización por varios años ha sido Paulo Abrao. Sin embargo, Paulo Abrao tuvo ciertos tipos de escándalos en su mandato, y es el hecho de que él fue acusado por acoso laboral y pues abuso de autoridad. A raíz de eso, Paulo Abrao fue separado como prácticamente, cuando ustedes vean, cuando vean el término secretario ejecutivo, en muchas organizaciones el término de secretario ejecutivo equivale como que si fuera el presidente, pues la única diferencia es que es la terminología. Pues bien, en el caso de Pablo Abrao, debido a los escándalos, pues él lo separan del cargo. Él fue separado del cargo el 17 de septiembre de o sea, en septiembre pasado, pues, hace poquito. El 17 ya él, oficialmente ya no era el secretario ejecutivo de la CID. Entonces, actualmente, la Organización de Estados Americanos está llevando a cabo, pues, los análisis de los candidatos y convocó a un concurso internacional para poder elegir quién va a ser el nuevo secretario ejecutivo. Entonces, por el momento, la SIG no tiene secretario ejecutivo. Por el momento. Decidí agregar a Pablo Abrao porque como prácticamente pues él fue el secretario ejecutivo,
para que no hubiese confusión a la hora de que ustedes pues, quisiesen pues, indagar un poquito más. ¿Ok? Entonces ahí tenemos a la CIP. Y aparte de eso, también tenemos otra organización internacional. La única diferencia de esta entidad, jóvenes, es que esta se encarga de juzgar. La Corte Penal Internacional se encarga de juzgar. Y se encarga de juzgar situaciones relacionadas con genocidio, crímenes de lesa humanidad, de agresión, cuestiones que van en contra del bienestar humano. ¿Ok? Y pues la Corte Penal Internacional en la actualidad es firmada y reconocida por 122 países. Esta entidad no depende de la ONU. Hay que tener bien claro eso. No depende, es una entidad totalmente autónoma. Sin embargo, como los países han suscrito sus convenios, eso le otorga legalidad. Y ahí tenemos a su presidente, Eboe Osoji. Eboe Osoji es el presidente actual de lo que es la Corte Penal Internacional. Y ahí tenemos el logo de lo que es esta entidad.